Hola. Ante la situación que nos atañe a todos de la cuarentena y los días sin clases y que se están prorrogando en el tiempo y no sabemos hasta cuándo, decidí darles una manito a los chicos de escuela secundaria. Yo soy profesora de historia jubilada, pero creo que en este momento vale la pena cuando podemos ayudar un poquito eh, para que les sean un poco más fácil las tareas encomendadas por sus docentes. Yo sé que tienen que resolver actividades, en algunos casos tendrán el acompañamiento, un acompañamiento mayor por parte de los docentes, pero en otros casos se les hace más difícil, más que nada la parte de la introducción en el tema o la explicación a algunos temas que les llevan un poquito más de tiempo. Por eso he decidido bajar en la plataforma de internet algunos temas y que ustedes después, si les interesa, me consulten y les voy dando las explicaciones según el tema que ustedes elijan. Para entrar entonces en el ritmo y en esto que es la explicación de la historia y tratar de que a todos, a ustedes, que yo sé que a la mayoría no les resulta fácil, en el sentido que a veces lo toman como muy monótono o aburrido a la historia, tratárselas de hacer ver un poquito más amena y que les empiece a gustar. Para lo cual quiero darle unos consejitos primero. Fundamentalmente, cuando estudiamos historia, tenemos que tratar de que por nuestra cabeza nos pasen imágenes, es decir, tratar de lograr imaginarnos, así como cuando leemos un libro vamos imaginando los personajes y las secuencias que vamos leyendo de ese libro. Lo mismo tenemos que hacer cuando estamos estudiando historia. Es difícil, no es lo mismo que estudiar biología, que yo estudio las partes de una planta y puedo verla, tocarla, o estudio sobre la biología animal, o tal vez en la química a través de un experimento, o en la física lo mismo. En historia, lamentablemente, nosotros no le podemos traer a ustedes a Napoleón que les hable, ni a San Martín que les dé una clase, por lo cual es más difícil. Pero hay un recurso que yo utilicé mucho cuando daba clases, que es tratar de buscar en las plataformas, como ahora por ejemplo en YouTube o en otras plataformas, series o películas sobre los distintos hechos históricos de la humanidad, que les van a ayudar un poco a imaginarse cómo vivían esas personas, cómo vestían, qué comían, cuáles eran los medios de transporte. Y entonces cuando se sienten frente al libro de historia o frente a la actividad que ustedes tengan, cierren los ojos y comiencen a imaginárselo como un cuento. En Historia Argentina les puedo, por ejemplo, aconsejar ver la serie que se hizo hace unos años atrás en la televisión, que está en YouTube, que es Algo Habrán Hecho. Es linda y es para que ustedes le tomen un poquito el gustito a la historia argentina, que para mí es la más importante que conozcamos y lamentablemente en muchos casos o en la mayoría no se conoce bien o como corresponde. El segundo tema es que para poder estudiar bien esta asignatura hay que ocuparse de dos puntos: el tiempo y el espacio. Es decir, cuando yo tengo que estudiar un hecho histórico, lo tengo que tratar de ubicar en su tiempo para poder comprender por qué ocurrió de la forma que ocurrió y no de otra. Tratar de meterse la cabeza en el hombre de esa época, no pensarlo como hoy nosotros, siglo XXI. Y además para llevar un orden, porque si no, nos perdemos. Es mucho dato, muchas cosas y se nos hace un embrollo en la cabeza.
Segundo es ubicar todos los hechos históricos en el espacio, es decir, geográficamente en el mapa. Siempre estudiar con un mapa al lado. Si yo estudio una civilización determinada, lo primero que hago es tratar de ubicarla en qué parte de mi planeta está o estaba. Si estudio sobre una campaña militar, ubicarla. Si estudio un personaje, pongámosle que vamos a estudiar sobre Napoleón Bonaparte, ubicar Francia. O si estudiamos sobre San Martín, Belgrano, saber conocer nuestro país, la República Argentina. Es fundamental conocer los continentes, saber cuáles son los continentes, cómo están ubicados y entonces así poder comprender. ¿Por qué? Si yo les digo, estudiamos una civilización cualquiera, pongámosle los egipcios. ¿Por qué se desarrollaron los egipcios? Por su ubicación geográfica. Pero ¿por qué lograron desarrollarse si había un desierto? No, se desarrollaron porque había un río y en las márgenes del río era fértil y por eso pudieron habitar la región. ¿Por qué se desarrolló una civilización en las alturas del Machu Picchu? Bueno, por determinadas características y que van a ser distintas a la de los egipcios o a la de los romanos. ¿O por qué quienes habitan el área cercana al Ecuador, a la línea del Ecuador, vamos a ver que tienen una vida distinta, con más música, con más alegría, porque tienen mucho sol, muchos días de temperaturas cálidas, y eso hace que su forma de ser sea distinta a, por ejemplo, los que habitan en las zonas del norte del mundo o en las zonas muy al sur también, pero especialmente si nos ponemos a estudiar o a ver la música, las formas de vida de quienes habitan las áreas del norte de Europa, vamos a ver que son más tranquilas o en cierta forma más depresivas que el que habita en zonas cálidas. Los colores también son distintos en sus ropas, toda su vida es distinta y eso repercute muchísimo en el desarrollo de esa civilización, en el desarrollo de ese país o en el desarrollo de ese pueblo. Por eso es importante ubicar en tiempo y en espacio todos los hechos históricos para poderlos comprender. Si no, nos va a ser muchísimo más difícil. Y es fundamental también tratar de relacionar. No estudien historia como un compartimento estanco. Relaciónenlo. La historia se relaciona con todas las áreas del saber. Se relaciona con las ciencias químicas, con la física, con la matemática, con la literatura, con la biología, por supuesto con la geografía, pero con todo. Traten de todo lo que van estudiando en las otras áreas, en su secundario, ir relacionándolo. No dividan la cabeza en compartimentos estancos, que quiere decir que no tienen vinculación, sino traten de relacionar un conocimiento con otro. Es fundamental encontrarle relación. Les va a ser mucho más fácil para estudiar, les va a ser más ameno el estudio cuando ustedes logren hacer esas relaciones. Esos son los consejos básicos para empezar a estudiar la historia. Voy a comenzar estos videitos con un tema que me han pedido, que es el siglo XVIII. El siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, en el cual la razón es la fuente de todo conocimiento. Este va a ser el tema que voy a desarrollar en los videos consecutivos.